Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema nervioso central. Buenas tardes. Estamos en lo que es motivo de consulta. Siguiente diapositiva. El motivo de consulta en, en neurología comienza con la parte de lo que es el deterioro de lo que es el estado de alerta. O sea, deterioro cognitivo, pérdida de conocimiento, cefalea, mareo, vértigo, pérdida de lo que es la fuerza. Siguiente. Movimientos que son anormales, la debilidad muscular y las convulsiones. Siguiente. Dentro de lo que es el deterioro cognitivo, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Si el paciente tiene un SB, o sea, un stroke, si el paciente está convulsionando, si el paciente tiene problemas de tipo de demencia, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, tenemos la demencia de los cuerpos de Levy, tenemos la frontotemporal, que es la que tiene la frontotemporal, las que vemos con la enfermedad de Parkinson, por depresión, por infartos vasculares a repetición. Las tóxicas, ya sea por hipotiroidismo o por deficiencia de vitamina B, por SIDA o sífilis, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Cuando les mencioné la frontotemporal, hay que pensar en la enfermedad que tiene Bruce Willis, ¿no? Que él tiene afasia, que probablemente va a evolucionar hacia una demencia postraumática. Siguiente diapositiva. Siempre nosotros comenzamos con lo que es el motivo de consulta, porque viene el paciente, cuándo inició, si es aguda, si es subaguda, si estamos pensando que tiene una infección o tiene alteración de tipo metabólica. Siguiente. Estos pacientes van a tener un deterioro neurológico en el cual los eventos recientes, lo que acaba de pasar, les cuesta recordar, pero pueden recordar lo que son la memoria de forma remota. De todas maneras, hay que hacerles pruebas de screening, como lo es el Mini Mental Test, o podemos hacerle un examen cognitivo de Montreal. Siguiente. Buscamos alteraciones al examen físico, ocultamos el cuello, medimos la presión arterial, buscamos si existen déficits de tipo neurológico, focal, buscamos alteraciones de tono o postura, le mandamos su hemograma, su velocidad de hipersedimentación y sus pruebas tiroideas. Y si queremos corroborar, le hacemos su tomografía o su resonancia. Siguiente. Aquí vemos las pruebas que son de rutina, que le hacemos a los pacientes que pensamos que pudiese tener deterioro cognitivo o demencia, entre las cuales está la historia clínica, el examen físico, las pruebas de laboratorio que incluyen TSH, vitamina B12. La anemia megaloblástica se puede relacionar con deterioro del estado de conciencia también. Los electrolitos, los test psicométricos y otro tipo de pruebas para descartar algún otro tipo de patología o enfermedad, como lo es la resonancia, las pruebas de función renal, el VIH. De ahí las otras que pueden ser un poco más importantes, más sofisticadas, como lo son el electroencefalograma, la prueba de paratiroides, la suprarrenal, el SPECT o la detección
autoanticuerpos. Siguiente. La pérdida de conciencia. En la pérdida de conciencia puede ser dinámica, que puede ser precedida por un síndrome confusional de un paciente vigil y posteriormente perder lo que es el estado de alerta, que puede, y esa es una de las formas en las cuales el paciente puede evolucionar. Acuérdense de lo que nosotros hablamos anteriormente, que el deterioro del estado de alerta podemos asociarlo a el IO tips, en el cual la A viene siendo la ACV, la E viene siendo las encefalopatías que pueden ser eh, metabólicas, por ejemplo, por uremia, o hepática, la I, que puede ser las intoxicaciones, la O, que puede ser por opiáceos, la U, que puede ser uremia, la T, que puede ser por trauma, la I, que puede ser infecciones, la P, que puede ser por alteraciones de tipo psicógena, o la S, que puede ser por convulsiones. Un 30% o un 20% de los pacientes que están en UCI que no despiertan están convulsionando de forma silente. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes que están en UCI que pueden estar convulsionando de forma silente. Siguiente. Aquí vemos las etiologías que son relacionadas con la pérdida del estado de conciencia, como por ejemplo de forma cardíaca, una disminución del volumen cardíaco, el stroke, las bradicardias, de insuficiencia de forma anatómica, la hipotensión de forma ortostática, de forma farmacológica, como por ejemplo los beta bloqueadores, los diuréticos, los vasopresores, los antidepresivos, también tenemos que tomarlo en cuenta. Siguiente. De forma neurológica, por ejemplo, un ECV, cerebral vascular, que el paciente tenga una crisis epiléptica o la narcolepsia, lo que habíamos mencionado también, o la causa psicógena. Siguiente. La cefalea quizás es uno de los síntomas más frecuentes de consulta, tanto tanto en UCI como en cuarta urgencia, como en consulta general. Tenemos, por ejemplo, eh, algunas cosas que te pueden poner a pensar que puede ser una cefalea que tenga mal pronóstico o que sea una urgencia, como por ejemplo que sea un inicio repentino. Los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea van a tener cefalea de inicio repentino, el peor dolor de cabeza que han tenido en su vida. Si el paciente tiene cefalea y además tiene vómitos, precedidos de vómitos, podemos pensar que, y es en la noche, podemos pensar que el paciente pudiese tener datos de hipertensión intracraniana. Datos de hipertensión intracraniana. Un empeoramiento, por ejemplo, en curso de 2 semanas, también podemos pensar que pudiese ser un tumor cerebral. Y sobre todo si se asocia, por ejemplo, a que se tropieza, alzar objetos, la levanta en la noche, pensar que puede ser un tumor también. Si tienes cefalea de más de 55 años, pensar en un tumor también. Si tienes fiebre más cefalea, pensar que pudiese tener una meningitis o una encefalitis. Eh, y con alteraciones a lo que es el examen físico, ¿no? Si hay un dolor a nivel de lo que es el área temporal, podemos pensar que el paciente tiene cefalea de tipo temporal. Sobre todo, sobre todo que también la cefalea temporal también le puede dar fiebre y es un paciente mayor de 65 años. Bien,
Entonces, dependiendo de la cantidad de horas que el paciente tenga cefalea, podemos pensar que si tiene más de 4 horas, podemos pensar que pudiese ser una migraña. La cefalea crónica también tiene más de 4 horas al día. Y, por ejemplo, generalmente la cefalea este, de más de 4 horas puede producir hemicraneal nuevo y persistente. Bien, acá desde el punto de vista de la cefalea secundaria, generalmente vamos a ver una lesión a nivel de lo que es cráneo encefálico, puede ser infecciosa también, la de origen inflamatoria, por ejemplo, la arteritis gigante, la sarcoidosis, la enfermedad de BC también puede dar cefalea, y las infecciones del sistema nervioso central o, por ejemplo, la cefalea por abuso de fármacos también. Aquí es importante una cosa, cuando nosotros vemos, cuando es por abuso de fármacos, hay que ver si el paciente ha sangrado o no ha sangrado en la cabeza. Acuérdense que las personas que utilizan cocaína pueden desarrollar crisis hipertensivas, así como infarto. Entonces, de repente el paciente puede tener con déficit neurológico más hipertensión arterial. Esos pacientes también hay que descartar que no hayan sangrado a nivel del sistema nervioso central. Al igual que las personas que toman mucho alcohol. O sea, el alcohol también aumenta lo que es la presión arterial y de repente también podemos encontrarnos con un cuadro similar. Siguiente. Bien, ¿qué cosas nos preguntamos cuando tenemos un dolor de cabeza? En general nos preguntamos cuándo comenzó. Lo otro que nos preguntamos cómo es pulsátil, es opresiva, qué cosas lo precipitó. Por ejemplo, la luz, los olores, los movimientos, las comidas o la bebida. Encima pensamos que es una cefalea por migraña. Pero, ¿qué tan frecuente es? ¿Dónde se irradia? Sobre todo si es a nivel temporal, pensamos que es una cefalea de origen temporal, o sea, una arteritis temporal en un paciente mayor de 65 años. ¿Y cuál es la intensidad? O sea, delimita lo que son los movimientos. ¿Qué cosas agravan lo que es la cefalea? Por ejemplo, un paciente con migraña es un paciente que el ruido, la luz, le molesta en ese momento y ese paciente entonces tiene que ir a un lugar donde no haya bulla, esté oscuro. ¿Eh? También se puede asociar la migraña a fotofobia, a náuseas, vómitos y con que se alivia. Generalmente la cefalea por migraña se alivia con el sueño y con el reposo. Siguiente. Bien, aquí vemos cada una de las diferentes cefaleas y cómo se va. Por ejemplo, si es migraña, es hemicraneal. La duración es de alrededor de 72 horas. La frecuencia puede ser variable. La intensidad es severa. El tipo de cualidad es que es una cefalea de tipo pulsátil. De los 10 hasta los 40 años la tenemos y generalmente se dan mujeres. Los síntomas asociados son fotofobia, eh, sonofobia, náuseas, vómitos, a veces, y se preside a veces por aura. En cambio, la cefalea tensional, su localización es bilateral, eh, la duración es de 30 minutos hasta 7 días, o sea, dura mucho más. La frecuencia es variable, la intensidad es leve a moderada, la cualidad es opresiva, comienza entre los 20 y entre los 50 años, no hay predominio entre hombres y mujeres y no tiene síntomas asociados. La cefalea
tensional, es bilateral, dura más o menos de 30 minutos hasta 7 días. Su intensidad es de leve a moderada. Ya aquí ya no es pulsante, sino más bien es opresivo. Perdón, sí, más bien es opresiva. Acá, perdón, la cefalea en racimo. La cefalea en racimo básicamente es unilateral, es retroorbitaria, dura de 15 minutos hasta 180 minutos. Se puede producir una a 8 crisis al día. Es de calidad severa, es tenebrante, 20 a 30 años y se puede asociar al síndrome de Bernard Horner. Y puede tener inyección conjuntival. La doradura del trigémino, más o menos en el área de lo que es el trigémino, dura hasta 2 minutos, es paroxística, es severa, es como algo que le quema a la persona entre los 50 y 70 años, más que nada es mujer y tiene puntos de gatillo a nivel facial. Por encefalopatía hipertensiva, básicamente es en casco, la duración es variable, es moderada, severa, entre los 50 y 70 años. No hay un patrón de comportamiento en cuanto a lo que es el sexo. Produce náuseas, vómitos, déficit neurológico, fiebre hemorrágica de la medida puede producir rigidez nuclear por sangrado y más ocupante es en cualquier parte del cerebro, de duración variable, progresiva. El paciente produce vómitos en proyectil, si ya tiene datos de hipertensión endocraniana y puede tener déficit neurológico. Siguiente. Ok, mareo, vértigo y déficit del equilibrio lo vamos a ver después. Siguiente. 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 La debilidad muscular. Para nosotros también es importante lo que es la debilidad muscular. El paciente puede tener fatiga, que es la sensación subjetiva de debilidad o un cansancio que no se alivia con descansar. Siguiente. Dentro de lo que es la debilidad muscular podemos tener síntomas de motoneurosis superior e inferior. Si es motoneurosis superior, afecta a los grandes músculos, los grandes grupos musculares. El paciente puede tener atrofia por desuso, hipertonía, especificidad, hiperreflexia. Le llamo un segundo. Bien, continúo. Aquí vemos que hay imágenes de motoneurona superior e inferior. Cuando hablamos de motoneurona inferior, pensamos que puede afectar los músculos de forma aislada. Hay atrofia de los músculos, hay hipotonía, hay hiporreflexia. El paciente puede tener fasciculación. Siguiente. Siguiente.
cambio, pues es importante porque nosotros tenemos que saber qué es lo que está tomado. Si es la piramidal, el paciente va a tener hiparexia. eh, Inclusive también pueden desarrollar lo que es el síndrome de Bronce cuarto, que es una hemisección de lo que es la médula, monoparesia, dentro del diagnóstico diferencial de debilidad muscular tenemos la miopatía que afecta al músculo, ¿verdad? Y ya nosotros hablamos del cuadro significativo cuando afecta al músculo. Pueden tener enfermedades de la placa neuromuscular, como por ejemplo el lamberito o la miastenia gravis, radiculopatías por compresión, neuropatía, como por ejemplo la diabética, el Guillain-Barré, y alteración de forma piramidal, en la cual podemos tener paraplegia combinada a su duda de lo que. Esto ya nosotros lo repasamos siguiente. Convulsiones. Bien, lo que les mencioné anteriormente, que un 20 a 30% de los pacientes que están en UCI pueden estar convulsionando. Entonces, los pacientes que están convulsionando hay que ver si es una convulsión que es tónico-clónica generalizada o una convulsión que nosotros llamamos silente, o sea, básicamente uno no se da cuenta porque el paciente no tiene ningún otro signo que nos haga pensar que es una eh, tónico-clónica generalizada. Siguiente. También tenemos que definir lo que es el estatus epiléptico. Si el paciente convulsiona por más de 5 minutos o si el paciente convulsiona y no regresa a lo que es el estado basal, o sea, permanece convulsionando, hablamos de estatus epiléptico. Y hablamos del estatus epiléptico así porque si el paciente está convulsionando, eso puede causar isquemia a nivel cerebral y el paciente puede inclusive quedar con déficit neurológico permanente. Siguiente. Dentro del diagnóstico diferencial podemos pensar en un síndrome de abstinencia, un síncope o que puede ser psicótico. Siguiente. A veces también tienen aura y se acompaña entonces después la convulsión. Hay que descartar que el paciente no tenga fiebre, que no tenga un cáncer, que no haya erupción, que no Siguiente. Siguiente.
Y los futuros también lo van a poner acá. Siguiente, siguiente, siguiente. Porque para vértigo y para trastorno de visión necesito que se lean las vías y necesito que haga un repaso de neuroanatomía de eso, para poder que entonces nosotros podamos hablar un poquito de lo que es el trastorno ocular y los trastornos de que tienen que ver con vértigo y mareo. Siguiente. Y un breve repaso de lo que es el examen físico, de lo que es la historia clínica. Y solamente nos quedaría pendiente lo que es oftálmica y la parte de mareo y vértigo. De ahí entonces los síndromes como tales, síndrome cerebeloso, SD, y ya terminamos lo que es la parte neurológica. Vamos a tratar de terminar el lunes, si Dios nos lo permite, el lunes. Terminamos la parte del neuro y ahí comenzamos la parte cardio. Cuando terminamos la parte cardio, ya hasta ahí es el primer parcial. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes.